Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Sí, Buenas tardes, hola, profe. profesor. Sí, se Buenas escucha. tardes. Buenas tardes, qué bueno. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, descansando y Qué ajustando bueno. este computador para que no tengamos problemas. Me alegro, me alegro. Yo les dejé una pequeña tareita, ¿se acuerdan? De acuerdo Em, al video, como dicen algunos. Había que analizar y traducir una oración. Nautae, audacia, horas, patiae, servam. Esa que ustedes están viendo en pantalla. ¿Se acuerdan? ¿No? sí, profe. Ya, vimos también el vocabulario. Entonces, a ver, ustedes destacaron ahí, ¿cuál es el verbo? Eh, Servan, ah, Servant sería el verbo. servan, ¿Cuál? servan. Eso, servant, exactamente. Ustedes se dan cuenta que termina en NT, ¿no es cierto? Por lo tanto, está en tercera persona plural. Entonces, para buscar el sujeto, tenemos que buscar una palabra que esté, ¿en qué caso? ¿En qué caso está el sujeto? El sujeto está en caso, ¿se acuerdan? ¿En qué caso tiene Eh, que estar el sujeto? Mm, Sujeto está en caso. ¿Cuál es el Nominativo. nominativo? Eso, nominativo. Hay dos nominativos, singular y plural. El verbo termina en NT, está en tercera persona plural. Por tanto, el sujeto tiene que estar en un nominativo plural. Eh, ¿Cuál será el nominativo plural? nautae, Eso, Neutral. muy bien. Nautae, exactamente, nautae. Y el predicado, el resto, audacia, horas, patiae, serva. Entonces marquemos en primer lugar el verbo, ahí, verbo. Entonces el sujeto y el predicado. Y segmentamos la oración, SP, ahí está la división. Bien, analicemos el sujeto. ¿En qué caso tiene que estar nautae? Bueno, ya sabemos, tiene que estar en un nominativo, ya lo dijeron, plural, ¿no es cierto? Termina en AE. Entonces ponemos nominativo plural. Ahí tenemos analizado el sujeto. Nautae servant. El verbo servare, cuidar, vigilar, es un verbo transitivo. Es decir, su significado no está completo en sí mismo. Requiere de un objeto o complemento directo para completar su significación. ¿Cuál podría ser el complemento directo que esté completando el sentido de servant del verbo vigilan, cuidan? ¿Qué Hora será? y patria. Eso. Horas patria. Ese es un sintagma, ¿no es cierto? Hay dos palabras. ¿Cuál será el núcleo que tiene que estar en acusativo de ese sintagma nominal? Horas patria. Horas. Horas, perfecto. Muy bien. Horas. Ahí entonces está el acusativo. Ese es el caso. Y la función, complemento directo. Y patria, es parte del complemento directo, pero es un determinante de horas. Horas patria es un sintagma. El núcleo es horas. Y tiene un determinante que es patria E. ¿En qué caso estará patria E? em, Nominativo plural. Ya, si fuera nominativo plural, podría ser sujeto, lo cual ya no lo es porque es nautae, o Ujú. bien podría ser algo que aún no hemos estudiado con el verbo ser un atributo predicativo. No es nominativo plural. ¿Qué tipo de determinantes horas de patria E? ¿En qué Nominativo. caso estará? genativo, singular. Eso, genitivo singular, exacto, genitivo singular. Se trata de un complemento del, ¿cómo se llama ese complemento? Genitivo singular, complemento de horas. Horas es un sustantivo o nombre. No. Por lo tanto, el complemento del nombre se llama complemento del nombre. Es un determinante genitivo, complemento del nombre. En general, el complemento del nombre en español va introducido
introducido por la preposición de, ¿cierto? Salas de clase, los alumnos del curso. Y a veces también aparece con la preposición con, rara vez, pero suele presentarse, por ejemplo, pan con mantequilla, café con leche, ¿cierto? Pero, bueno, por lo general es de, horas patriae. Entonces, nautae, servan, horas patriae. Y audacia, ahí tenemos otro complemento que aparece por primera vez. Aquí aparece un complemento directo. Recuerden que los complementos del verbo son 3. Directo, indirecto y circunstancial. Horas, complemento directo. Patriae no es complemento del nombre, no es complemento del verbo, es complemento de un nombre. Entonces los del verbo son directo, indirecto y circunstancial. El directo va en acusativo, el indirecto en dativo y el circunstancial va en ablativo. ¿En qué caso podría estar audacia? ¿Qué dicen ustedes? Directo no puede ser porque no está acusativo, ¿no es cierto? Sería audaciam o audacias en plural. No está en acusativo. El dativo termina en ae o en is en plural. Diría audaciae y en plural audaciis. Entonces tampoco está en dativo, o sea, no es complemento indirecto. Entonces, ¿qué queda? La única posibilidad es que sea un complemento circunstancial. ¿Y en qué caso va el complemento circunstancial? De acuerdo a la pauta que yo le entregué, Ablativo, ablativo. ¿Qué ablativo? ¿Será singular o plural? singular. Singular, exacto. Muy bien. Entonces, ablativo singular, complemento circunstancial. Eso. ¿Cómo podríamos traducir esta oración? Empezando por el sujeto. Recuerden que en latín no hay artículo, pero en español hay que poner el artículo. Entonces, nautae. ¿Cómo traduciríamos colocando el artículo en español? Nautae. El marinero, Pero en plural, Los marineros. eso. marinero. Eso. Los marineros, verbo, Vigilan vigilan. ¿Qué cosa vigilan como en directo? las costas de su patria. Las costas, claro, las costas de la patria. Audacia. Recuerden que el ablativo, el circunstancial, se traduce con la preposición por, con, mediante, Con audacia. con audacia. Los marineros cuidan las costas de la patria con audacia. Ahí está. Los marineros cuidan. Pues se puede colocar en cualquier parte, como veremos enseguida, el circunstancial. Es movible, puede estar al principio, al medio, al final. Incluso puede decir con audacia, los marineros cuidan las costas de la patria. Los marineros cuidan las costas de la patria con audacia. O los marineros cuidan con audacia las costas de la patria. O sea, el complemento circunstancial es movible, pero siempre va a estar dentro del predicado. Eso es. ¿Alguna consulta con respecto a este análisis y traducción? A ver, vamos a hacer algunas preguntas de gramática. ¿Cómo podemos probar la concordancia para probar el sujeto? ¿Cómo se prueba eso? Por ejemplo, en latín, si el verbo está en singular, el sujeto tiene que estar en un nominativo singular. Si el verbo está en tercera persona plural, el sujeto estará en nominativo plural, ¿no es cierto? Y en español, ¿cómo se prueba el sujeto? Por la prueba de la concordancia también. Es decir, por ejemplo, cambiando el verbo. Si el verbo dice cuidan, y yo digo que lo sujeto es los marineros cuidan, entonces yo cambio el verbo, en vez de ponerlo en plural, lo pongo en singular. Entonces, en vez de decir cuidan, digo cuida. Eso me obligaría a mí a cambiar el sujeto y decir el marinero. El marinero cuida
los marineros cuidan. Entonces, la concordancia nos permite probar de que los marineros en español es el sujeto, parecido como en latín, ¿no? ¿Qué tipo de oración es según el verbo? ¿Qué tipo de oración según el verbo? ¿Qué tipo de verbo es cuidan? Dijimos que era un verbo transitivo. Por lo tanto, de acuerdo al verbo, esta oración será una oración Transitiva. transitiva. Es una oración simple, por supuesto, porque tiene solamente un verbo conjugado, ¿no? Digo conjugado porque alguien puede decir, el caminar es saludable, y nadie diría que es compuesta porque caminar es verbo y es verbo, ¿no? Es que ahí lo que pasa es que el caminar, el verbo infinitivo está tomado como sustantivo y lleva inclusive un artículo, el caminar, por lo tanto decimos verbo conjugado. Entonces hay uno solo, oración simple, oración transitiva. Bien, la otra clase de oración que pendiente, no la hemos visto, según la actitud del hablante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. El complemento circunstancial, con audacia dijimos que es movible. Puede estar al principio, al medio o al final de la oración, pero siempre ubicado dentro del predicado. El sintagma nominal, decíamos, las costas de la patria, horas patria, es un sintagma nominal. ¿Cuál es la estructura? El núcleo es horas, ¿no es cierto? Horas. Esa es la estructura, núcleo, horas. Y tiene como determinante patria e. Patria e está en genitivo singular, complemento del nombre. Y en español diríamos igual, las costas de la patria. Entonces, las costas de la patria en español también es un sintagma nominal. El núcleo es costas. Tiene como determinante primero el artículo, las costas, y otro determinante complemento el nombre de la patria. Los complementos del verbo, entonces, hasta ahora tenemos que estar el complemento directo, el complemento indirecto que salió en la primera oración y ahora el complemento circunstancial. Son complementos del verbo, son 3. Bien, anoten esa tercera oración. Villae incola nautis aquam dabat. Escriben esa oración. Villae incola nautis aquam dabat. Villae incola nautis aquam dabat. La doble L, esa ella es doble L. Villae incola nautis aquam dabat. Bien. Vocabulario. Tienen villae, granja. Incolae, habitante. Aquae, agua. Y el verbo dare. Villae, granja. Incolae, habitante. Incola es de género masculino. La mayoría de los sustantivos de la primera declinación son de género femenino. Algunos pocos son de género masculino. Y estos pocos son fundamentalmente los que indican función de varón, oficio de hombre. Por ejemplo, agrícola, poeta, era un oficio de varones para la mentalidad latina. Íncola, habitante, etc. Son pocos. Aquae significa agua, y el verbo dare, dar. Aquae, por lo tanto, en latín, es de género femenino. En español también es de género femenino. Decimos el agua. En plural, las aguas. ¿Por qué decimos el agua? Porque ese artículo, el, viene de la forma latina
illa, que dio en el español medieval ela, te decía ela agua. Pero cuando comenzaba la palabra por una vocal A tónica, o sea, acentuada, la forma medieval ela perdía la vocal A final. En vez de ela agua, quedaba el agua. Por lo tanto, ese el es un artículo femenino. Ela, femenino. Lo mismo pasa, por ejemplo, el arte, el águila, el hambre. Hambre, aunque ya tenga una H, empieza por una A fonéticamente acentuada, por lo tanto, el hambre. Las personas creen que hambre es masculino porque dice el agua. Entonces dicen, tengo mucho hambre. No, malo, tengo mucha hambre porque hambre femenino. Ese artículo el, entonces, es un artículo femenino. Existe el él, la variante de ille, el, que es masculino, el niño, el banco, el árbol, y existe el agua, el hacha, el águila, el hambre, que es femenino. Por lo tanto, el él puede ser masculino, que en la mayoría de los casos, y en algunos es femenino, el agua. Y en plural se retoma el artículo como corresponde, las aguas, el agua, las aguas. Y el verbo dare, ¿no es cierto? Dar. Bien, analicemos entonces esta oración. Villae incola nautis aquam dabat. Este verbo está en pretérito imperfecto. Ya al final en el vocabulario vamos a explicar, en las notas gramaticales, vamos a explicar el caso, qué significa imperfecto. Bueno, en el español significa daba, termina en T, por lo tanto este verbo está en tercera persona singular, dabat. Por lo tanto, ustedes ya se dan cuenta que dabat obviamente es el verbo, ¿no es cierto? El verbo. Entonces busquemos el sujeto. El sujeto en latín está en caso nominativo. Y como el verbo está en singular, entonces el sujeto tiene que estar en nominativo singular. Si miramos el esquema de la primera declinación, ¿cómo termina el nominativo singular? ¿Cómo termina? En A. En A. Entonces, ¿cuál debería ser el sujeto? Como núcleo, por lo menos, Íncola. íncola, eso. Pero este sujeto, claro, está conformando un sintagma nominal con otra palabra que es villae. Entonces, íncola villae o villae íncola, no importa el orden. Entonces, íncola es el nominativo, como ustedes lo dicen, y en qué caso estará villae como determinante o como complemento de íncola. ¿En qué caso estará? Parecido al ejemplo anterior, horas patiae. Íncola villae íncola. ¿Qué caso estará villae? Termina en ae. ¿Mm? ¿Qué opinan? Entonces, sujeto, ahí está. Estamos analizando el sujeto. Íncola es el núcleo, nominativo singular, como ustedes lo dijeron. Y villae es un determinante, un complemento de íncola. Íncola es un sustantivo, es un nombre. Por lo tanto, villae es un complemento del, ¿mm? Verbo. del nombre. Del nombre. Del nombre. Sí, íncola es nombre, sustantivo o nombre. Por lo tanto, villae es un complemento de íncola, complemento del nombre. Bien. ¿En qué caso estará? A ver, entonces, ya sabemos que íncola es el nominativo singular, ustedes lo dijeron. Entonces, villae como determinante de íncola está en caso Genitivo. genitivo. ¿Y qué es genitivo? Singular. Singular. Eso. ¿Y la función? Complemento del nombre. Genitivo singular es el caso. La función, complemento del nombre. Entonces, sujeto, villae íncola. Predicado, nautis aquam dabat. Bien. El verbo dare también es verbo transitivo, o sea, requiere de un complemento directo para completar su significación. ¿Qué cosa, dice uno, incolae? En latín, quid significa quid.
¿Qué cosa? Quid incola villae dabat. ¿Qué cosa el habitante de la granja daba? ¿Qué es lo que daba? ¿Cuál será el acusativo, complemento directo que completa la significación del verbo? Aquam. Aquam, eso. Muy bien, entonces aquam está en caso acusativo singular. ¿Y la función? ¿Será complemento? Circunstancial. No. Ah, ¿Directo? Directo, complemento directo. Complemento directo. Recuerden que entonces el complemento directo está en acusativo, aquam. Villae incola dabat aquam. ¿Qué significará incola villae? Incola. Pongamos artículo. El incola. El habitante. El habitante villae. Entonces recuerden que el complemento del nombre en español generalmente va con la preposición de. El habitante de la de granja. la granja, verbo Mm. El Verbo habitante dar. de la granja da agua. Daba, claro que daba Agua. agua. Eso. El habitante de la granja daba agua. Ese nautis termina en is, ¿no es cierto? De acuerdo al paradigma de la primera declinación, ¿qué es lo que indicaba el is? ¿En qué caso va la palabra cuando termina en is? Puede tener, hay dos posibilidades, ¿se acuerdan? Miren el esquema de la declinación. Dativo o ablativo. Eso, dativo o ablativo plural. Si fuera dativo, sería complemento indirecto. Si fuera ablativo, sería circunstancial. Si fuera circunstancial, tendríamos que traducir con la preposición con, por, mediante. Si fuera dativo, lo hacemos con la preposición a o para. Ensayemos como ablativo, a ver, con, por, mediante. Diríamos, el habitante de la granja daba agua con los marineros, por los marineros, mediante los marineros. Si fuera dativo, con a o para. El habitante de la granja daba agua a los marineros. ¿Cuál sería, de acuerdo al sentido, el caso entonces? ¿Sería dativo o ablativo? ¿Dativo? Dativo. Es decir, la función será de complemento Indirecto. indirecto. Complemento indirecto. Eso. ¿Cómo probamos nosotros en español que agua es complemento directo? Se puede cambiar con la forma, el pronombre de tercera persona, pronombre átono, femenino, la. Diríamos, el habitante de la granja la daba a los marineros. La daba. Ese la reemplaza a agua. Por lo tanto, seguro que en español es complemento directo. Y en latín mucho más sencillo, está en acusativo. Entonces, ¿cómo se da la traducción? A ver, ¿quién traduce? Completa la oración. Íncola. Traduzcamos, a ver. Completa la oración. Íncola. El habitante. Habitante de. Eso. El, Determinante. ¿Ya? el habitante de la granja Eso es. Verbo. da agua. Daba. Daba Daba. agua. Agua. El habitante de la granja daba agua. ¿Ya? A los marineros, ¿no? A los marineros. Eso es. El habitante de la granja daba agua a los marineros. Esa es la traducción. Habla un poquito de gramática, a ver, de esto. Ubiquemos el sintagma nominal. Era en latín villae íncola, ¿no es cierto? El habitante de la granja. A ver, pensemos en español, ya que está puesto ahí. El habitante de la granja es un sintagma nominal. ¿Cuál será el núcleo? El núcleo de ese sintagma. Hay dos tipos de sintagma, nominal y verbal.
El nominal, el núcleo es un nombre, un sustantivo. Y el otro sintagma verbal, el núcleo es el verbo. Entonces, sintagma nominal, el habitante de la granja. ¿Cuál es el núcleo? Respecto a atributo, ¿no? Habitante, ¿no? Habitante no, habitante, ese es el núcleo, habitante. El sustantivo habitante, ese es el núcleo del sintagma, habitante. Bien, hay dos determinantes. Uno es el, ¿qué es lo que es el? Es el, en español, el artículo, el artículo. Y el otro determinante es de la granja. ¿Qué tipo de determinante es? Es un complemento del Nombre. del nombre, complemento del nombre. Eso. Ahí entonces tenemos el análisis del sintagma nominal. Reconocimiento del complemento indirecto por los pronombres le y se en español. Decíamos que el complemento indirecto es a los marineros, ¿no es cierto? ¿Cómo en español se puede reconocer? Bueno, el directo con la, en este caso, el agua la daba. Y en el caso de los marineros, se puede reemplazar por el pronombre dativo de tercera persona le. El habitante de la granja le daba agua. Perdón, en plural. Ahora estamos en plural. Les. A los marineros en plural. Entonces, el habitante de la granja les daba agua a los marineros. Entonces, les es complemento indirecto. Les reemplaza a los marineros. Así se le puede reconocer el complemento indirecto. Les. También se puede reconocer con el pronombre se, siempre y cuando yo reemplace el directo agua por la. Entonces yo diría, el habitante de la granja se la daba. Se la daba. El se, ¿a quiénes? A los marineros, y la, el agua, el directo. Entonces se puede reemplazar por les, el habitante de la granja les daba agua, o bien por se, y eso me obliga a cambiar el directo por lo, las, la, las. El habitante de la granja se la daba. Bueno, vamos a ir repitiendo muchas veces esto para que ustedes lo vayan recordando. Leísmo. Disculpe, profe. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Ya? Que es que traduciendo, me di cuenta de que, por ejemplo, en ambas traducciones hay marineros. Sí. En el primero era nautae y en este segundo en nautis. Pero traduciéndolos, igual siguen siendo marineros. Se traduce como marineros. Claro, se Quería traduce saber igual. cuál es la diferencia La diferencia en que entre nautae y nautis. Es que en el caso del primero nautae, el primero era sujeto, para eso, ¿cierto? Los marineros era, ¿no? ¿Qué decía la primera? A ver, la tiene más cerca que yo, a la mano. Decía, ¿cómo era la oración? Nautae, audacia, horas, Claro. patriae, servant. Claro, y significa, en ambos casos, marinero, ¿cierto? O navegante puede ser también, pero en el primer caso, nautae es sujeto. El sujeto nunca en español lleva preposición. Diríamos el marinero o los marineros. En cambio aquí el complemento indirecto, y por lo tanto va introducido como la preposición a o para. Entonces traduce por marinero, pero la función es distinta. La oración era sujeto en la anterior y aquí el complemento indirecto. ¿Y cómo lo sabemos en latín? Por el caso en que está. En un caso está el nominativo y aquí está el caso dativo. Hay un problema sí con el le, el habitante de la granja les daba agua a los marineros. Lo que sucede es que en español a veces el le no es complemento indirecto, sino complemento directo en español. Ese caso se llama leísmo. El leísmo es un fenómeno sintáctico en que el le, en vez de expresar el dativo o indirecto, expresa el acusativo. Por ejemplo, yo escribo una carta y digo al final, le saluda atentamente a usted, NN. Le saluda a usted. Ese le es la persona saludada, complemento directo, y está usado con el le, que es un dativo. Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno? Se llama leísmo. ¿Se acepta el leísmo en nuestra gramática? Sí, se acepta, siempre y cuando que el le se refiere a persona. Nunca yo diría en la plaza le vi, ejemplo, a un perro, le vi. No, a una persona nomás.
Le vi en la plaza. Y tiene que ser de género masculino. Si fuera femenino, iba a decir siempre en la plaza la vi en la plaza, o le vi. Entonces se usa, y se usa también en singular. Esas son las tres condiciones, de referirse a persona, de género masculino y singular. Se acepta el le como acusativo. Así que ese es el problema que tenemos con el le, que a veces no es complemento indirecto, puede ser un acusativo directo. Ese es un problema que tenemos en la gramática. Y el pronombre se, a veces, puede ser reflexivo o no reflexivo. Por ejemplo, si digo el habitante de la granja se la daba, ese se refiere a los marineros. Por lo tanto, ese se es un pronombre no reflexivo, se refiere a los marineros. Cuando se refiere al sujeto, el se es reflexivo. Pedro se peina con gomina, antiguamente se usaba gomina, se peina, él se peina a sí mismo, él es un ser reflexivo. Entonces hay un ser reflexivo y un ser no reflexivo. Si ustedes toman una caja de leche, por ejemplo, y leen, dice, agítese bien antes de abrir, nadie va a tomar la caja y va a comenzar a saltar, ¿no es cierto?, a hacer brinco, porque dice agítese antes de abrir con la caja en las manos saltando. Nadie haría eso, porque el C no es usted a sí mismo, no es reflexivo, sino que el C es la caja. Agítese en la caja, no usted la caja. Entonces, ven, el C no siempre es reflexivo, a veces el C puede ser también no reflexivo. Bueno, esto lo vamos a ir repitiendo en varias oraciones para que ustedes lo vayan atendiendo y recordando. Anoten de tarea la siguiente oración. Filiae agricolarum herbam capris dabant. Filiae agricolarum herbam capris dabant. En la próxima clase les voy a explicar lo del verbo. Daban, no alcanzó hoy día, pues ya nos está avisando que se nos está terminando. Como salió el verbo daban otra vez, ahí se lo explico la próxima vez, cuando revisemos este pequeño ejercicio de tarea. Ahí le explico qué significa imperfecto, que tiene que ver con el aspecto verbal. Entonces la explicación está pendiente. Filiae agricolarum herbam capris daban. Vocabulario, filiae significa hija, agricolae, campesino, es de género masculino, agrícola. Hija, femenino. Herbae, hierba, pasto, género femenino. Caprae, cabra. Cabra. También género femenino. Entonces ustedes para la próxima vez analicen, así como hicimos ahora, y traduzcan, ¿no es cierto? Y ahí después veremos algunas cositas más de gramática. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Recuerden entonces ir estudiando, fijándose bien lo que significa cada caso. Los 6 casos: nominativo expresa el sujeto, el atributo; genitivo expresa el complemento del nombre; dativo, complemento indirecto; acusativo, complemento directo; vocativo, igual que en español; y ablativo, complemento circunstancial. Y luego recordar las terminaciones de la primera declinación en singular: ae, am, a, plural, ae, arum, is, as, ae, is. Eso, entonces, eso con respeto. Esa es la tarea para la próxima clase. Les mandé una comunicación también, junto con esto, con los trabajos. Vamos a hacer 3 trabajos grupales. Para probar el curso, vamos a hacer a través de trabajos grupales. Habrá 3. Ya les mandé las fechas y el contenido de cada una de ellas. Habrá análisis, como están haciendo ustedes ahora, y la traducción, más algunas preguntas de gramática. Pero cosas solamente vistas en estas clases online. ¿Alguna duda que tengan antes que se nos corte la... Yo tengo una duda. ¿Ya? En la primera oración que dio, no recuerdo hace cuánto, pero la de Naute Audacia, ¿Ya? se traducía, los marinos cuidan con audacia. Claro, con audacia, complemento circunstancial. Puede ser con, por, mediante. Aquí se usa la preposición con. Okay, y después continuaría, cuidan con audacia las costas por la patria. Así. Las costas de la patria, porque patria es complemento del nombre, y el complemento del nombre va con la preposición de en español. Las costas de la patria, complemento del nombre. Casa de campo,
del nombre. Salas de Ya. clase. Alumnos del Profe, curso. ¿Sí? ¿cuándo subirá el material a e-aula? Sí. Entonces, hoy día o mañana, o puedo ser, o esta tarde, voy a subir este video al aula. Acuérdense de colocar el nombre para que yo pueda después pasar la asistencia. Bien, entonces la dejo con este ejercicio de tarea. Es la hora equivalente a la clase. Bien, se nos está terminando el tiempo. Hasta luego, que estén bien. Hasta Arrivederci. luego, profesor, cuídese. Gracias igualmente, hasta luego. Igual, cuídese. Gracias, Luego, profesor, que esté bien. gracias igualmente. Chao, profe, que esté bien. Luego, profe, que Gracias, tenga una bonita tarde. gracias igualmente.